Feliz sábado, hermanos. Dios me los bendiga. ¿Cómo se sienten en esta ocasión? Contentos porque estamos en la casa de Dios, ¿verdad? Qué bendición poder estar con ustedes esta mañana, compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias a la hermana Daisy y me imagino al staff y al pastor que por darme el privilegio de poder estar en este lugar y presentarles la palabra de Dios. Porque no cualquiera se le cede el púlpito, hermanos. Más hoy en día, que como comentaban en la lección, hay algunos que tienen filosofías diferentes conforme a la palabra de Dios. Están lastimosamente tergiversando el mensaje bíblico y a todo ello hay que prestarle atención, hermanos. Porque el enemigo, y eso lo vamos a ver en unos minutos, es especialista en vestir un montón de falsedades, de mentiras, y lo envuelve con algo que de verdad, lo mezcla con algo de verdad para que no se note tanto la mentira. ¿De acuerdo? Por eso agradezco a la iglesia, a los ancianos, por darme esta oportunidad de poder estar con ustedes y presentar la palabra del Señor. Ya la hermana me presentó, soy el hermano Pedro, asisto a la iglesia de Jamaica, pero no vengo solo, vengo con la familia Gutiérrez. Ellos también son miembros de la iglesia de Jamaica. Hoy me los secuestré, mi esposa recientemente dio a luz, ella no puede viajar todavía conmigo. Esta es la primera predicación que hago después de ser papá. Esta es mi primera presentación en una iglesia y ella pues no pudo viajar, pero le pedí a mi hermano, lo veo como mi hermano, el hermano Alberto, y le digo, mire, acompáñeme. Y pues dijo sí, y también la familia nos acompañó esta mañana. Así que le damos la bienvenida al hermano Alberto también por estar con nosotros. Originariamente nosotros somos de Guatemala. Ah, de Guatemala también, hermana. Ok, lo menciono, paisano, Dios me lo bendiga. Menciono esto porque hay algunas palabras que nosotros en Guatemala decimos que probablemente para usted sea extraño. Voy a mencionar una palabra en unos minutos, por eso hoy vamos a hablar de ciertas palabras, la pronunciación, la lingüística que la cultura diversa tiene, y muchas veces hay que entender la Biblia en el idioma y la cultura en el que fue escrita. No todo lo que presentaba allí es lo mismo para nosotros hoy, ¿ya? Hay que entender el contexto, la topografía, la geografía, el momento, la ocasión, a quién se dijo, cuándo lo dijo, cómo lo dijo, por qué lo dijo. A la Biblia hay que hacerle muchas preguntas y es bueno que usted y yo nos detengamos a poder analizar, aunque sea un versículo al día, pero le exprimamos el jugo a ese versículo. ¿De acuerdo? Vamos entonces, ya después de haber comentado esto, voy a orar para que podamos abrir la palabra de Dios. Bendito Padre, queremos abrir tu palabra, pero queremos hacerlo guiados con el Espíritu Santo. Por favor, abre nuestra mente y nuestros corazones para entender y aceptar lo que tu palabra nos quiere decir esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy la hermana Daisy mencionó que es un mega sábado joven o un sábado joven. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo un sábado dirigido por los jóvenes, pero para toda la congregación, ¿de acuerdo? Un sábado dirigido por los jóvenes, a cargo de los jóvenes. Y esta mañana, casi tarde, porque me queda 8 minutos para que sean las 12. Yo veo mucho el reloj porque yo tengo un problemilla. Ya se va a dar cuenta usted. Yo soy de largo kilometraje. Si no me paran, yo sigo. Y podemos estar aquí hasta las 2 de la tarde. Por eso yo tengo pendiente el reloj. Vamos al Evangelio según San Juan. En el capítulo 20, versículo 1 en adelante, quisiera comentarles
algo referente a los primeros 8 versículos que se encuentran en el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Dicho sea de paso, mientras usted busca el Evangelio de San Juan, la edad de la generación que hizo y apoyó el ministerio de Jesucristo no era la edad de aquel hombre que dijo la hermana Daisy en el rincón infantil, catalogado como el padre de la fe. El padre de la fe, ¿era joven todavía? Ya tenía su tiempo, ya tenía un recorrido sobre la tierra. Pero, ¿será que solo a la gente adulta se le puede tomar como insignia de tener fe? ¿O también los jóvenes pueden tener una fe ferviente? ¿También los jóvenes, sí o no? ¿Será que los jóvenes también pueden profesar ante el mundo que Cristo es poderoso? Repito, la generación que hizo posible el ministerio de Jesús en la tierra, ¿era gente adulta o era gente joven? Vuelvo a repetir, para que trituremos la idea. La generación que hizo posible el ministerio de Jesús en esta tierra, ¿era joven o adulta? Antes de que me conteste, le voy a dar para que piense y luego conteste. Los discípulos de Jesucristo, ¿era joven o ya adulta? Algunos dicen joven adulto. Si vamos a la historia, mis hermanos queridos, el mayor de ellos era el apóstol Pedro, que probablemente oscilaba entre los 25 a 27 años de edad. Y el más joven de ellos era Juanito, el discípulo amado, que probablemente oscilaba entre los 15 a 17 años de edad. Vuelvo a hacer la pregunta. La generación que hizo posible el ministerio de Jesús en esta tierra, ¿era gente ya de avanzada edad o era joven todavía? Era joven. Los jóvenes también tienen poder, valor, fortaleza para predicar el mensaje de Cristo en esta generación. Así que en la predicación del evangelio, el de tener una fe fuerte, ferviente, sólida, no es solamente para gente adulta, es también para la gente joven. ¿Lo quieren ver a través de la Biblia? Vamos al evangelio según San Juan. Y es sin mencionar la mamá de Jesús. ¿Cuántos años tenía? De hecho, el término griego que se utiliza en Mateo para referirse a María no era una joven de 15 en adelante, sino probablemente era de unos 14 a 15 años. María, cuando tuvo a Jesucristo. Bueno, para que veamos más en detalle esto, vamos a la palabra de Dios y ahora sí. ¿Sabe cómo decimos en Guatemala para la gente joven? Patojo. Sí, ¿verdad, paisanos? Los que están aquí. Teenagers, ¿verdad? El de 14, 13 años. Un patojo. En Costa Rica, cuando estudié en la universidad, le dicen güirro. En El Salvador le dicen cipote. En otros países, por eso dije, puede ser que en su país, para decir muchacho todavía, patojo. ¿Ya? Para nosotros en Guatemala. En otras palabras, hoy vamos a ver la historia de un patojo y lo que hizo su fe. Un muchacho. Vamos a la palabra de Dios, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Dice así: el primer día de la semana,
muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, dice la Biblia, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro, ¿cómo estaba? Estaba o había sido quitada. Hermanos, esta mañana quiero, con la ayuda de Dios, mostrarles a través de la Biblia qué es fe. Y se los voy a explicar y trataré de explicar lo más sencillo posible esta palabra. La palabra vio, o del verbo ver, mirar. ¿Han escuchado al pastor Bullón decir que la palabra amor en griego hay varias formas de decirlo? ¿Han escuchado al pastor? Ese es famoso el tema del pastor Bullón. Yo le puedo decir a mi mamá, mamá, la amo o te amo. ¿Le puedo decir eso a mi mamá? Ahora, le puedo decir también a mi esposa, mi amor, te amo. ¿Lo puedo decir? También puedo decirle a una mascota, como amo a mi perrita. ¿También puedo decirle? La pregunta es, la palabra, el mismo amor que profeso a mi madre, a mi esposa y a la perrita, ¿es la misma? ¿Verdad que no? En el lenguaje español, en el castellano, el idioma español que nosotros manejamos, tiene ciertas limitaciones, hermanos. Y hasta allí me doy cuenta que Dios en su sabiduría empleó en su época el lenguaje, en este caso el Nuevo Testamento, el griego. En el Antiguo Testamento, en su mayoría hebreo, alguna parte en arameo. ¿De acuerdo? Pero el lenguaje que se utilizó para escribir las Sagradas Escrituras en su época, para mí fue algo sabio por Dios. ¿Saben? Porque para cada cosa, para cada ocasión, aún refiriéndose al mismo sentimiento o a la misma situación, se puede usar varias declinaciones. ¿Cómo así? Bueno, así como les expliqué que para la palabra amor, para un amigo es el amor fileo. Lo que viene la palabra en español, filial, fraternal. Es como hermanos, los amo en el Señor, ¿verdad que sí? Es un fraternal, es un amor filial. En griego se dice el amor fileo. Está el amor que se le profesa a la esposa. A ese amor en griego se le dice el amor eros. Y ese eros viene con el sentido de erótico. Por eso de ahí nace la palabra en español erótico. Y el sentido que se le da en griego es un amor motivado por algo que estás viendo que te llama la atención. ¿De acuerdo? No precisamente la palabra erótico es algo malo, sino es una frase que significa que te está motivando algo que estás viendo. Por eso en griego es el amor eros, refiriéndose a la pareja. Y hay un amor que es famosísimo, el amor que se profesa a Dios. ¿Cuál es ese amor? ¿Se acuerdan ustedes? El amor ágape. El amor que no tiene relación con las cosas de la tierra. Es un amor que se refiere solamente a Dios. Algo así, pero la palabra que hoy voy a mostrarles es la palabra ver. Y por eso necesito que prestemos atención estos minutos en la palabra de Dios, cuántas veces y a quiénes se atribuye esas palabras. Primero, el primer versículo que leímos es: el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio. ¿Sí o no? María Magdalena en ese versículo 1, ¿están conmigo, hermanos?
Dice que vio. ¿Y qué vio ella? Vio la piedra quitada. Ahora, ¿cuál fue la actitud de María al ver la piedra quitada? Versículo 2. ¿Qué hizo María cuando vio la piedra quitada? Se fue corriendo. María entró a la tumba, llegó hasta la tumba en la puerta. Dice que vio y cuando se fijó que la piedra estaba quitada, se fue corriendo. Y saben, la palabra vio, que está en el versículo 1, es la palabra blepo. Juan escribió, María vio. Esa palabrita es blepo. ¿Por qué Juan puso blepo? La palabra blepo que se utilizó o se utiliza para ver es la palabra que se utiliza cuando alguien vio algo, pero lo que vio le dio miedo, le causó temor y sale corriendo. Como cuando usted ve una serpiente. Imagínese, usted va caminando de pronto por el parque y de pronto le cruza una serpiente en el camino. ¿Qué hace usted? Algunos valientemente dicen, no, yo acaricio a la serpiente. Pero otros, en mi caso, yo pego un brinco y me alejo. Estoy viendo algo, pero lo que estoy viendo me causa temor, miedo, hasta pánico probablemente, ¿verdad? Y por eso Juan, cuando escribe, y cuando María llegó al sepulcro, vio la piedra quitada. Esa palabrita vio es la palabra blepo. ¿Por qué? En el siguiente versículo lo aclara. En el español tratan de aclararlo. Dice que María salió corriendo. No entendió qué estaba sucediendo. A ella le impactó lo que vio, así que se fue corriendo. Y terminemos el versículo 2, dice, entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ella estaba perturbada, no entendía nada. Como dicen los americanos, what happened? ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? María no entendió nada, así que de lo que vio le causó miedo, intriga, temor, salió corriendo. Versículo 3. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. ¿Ve? Cuando ellos escucharon la noticia que María vio y vieron que María estaba, no está Jesús, no sabemos dónde. Me imagino a Mariita asustada, no está Jesús, ¿dónde está Jesús? Ellos, pues Pedro y el otro discípulo, dice la Biblia, al quien Jesús amaba, al discípulo amado, se fueron al sepulcro. Y vean lo que dice el versículo 4. Corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. El otro discípulo, Pedrito, se quedó poco atrás. Algunos dicen que porque Pedro ya era de avanzada, un poquito ya el mayorcito, el de 27 años de edad, y con el de 15, 17 años de edad, ¿quién corre más rápido? Algunos dicen que probablemente por la agilidad de Juan llegó primero y llegó al sepulcro. Y miren lo que dice el versículo 5. Presten otra vez atención a esa palabrita. Cuando Juan emplea esa palabra, cuando se acercó el discípulo amado, o sea, Juan, cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos allí. ¿Y cómo termina el texto? Pero no entró. ¿Y saben qué palabra se utiliza para vio los lienzos puestos allí, pero no entró? La palabrita para referirse a vio al término ver es zeoreo.
Zeoreo es una D-Z, zeoreo, eso es griego. Zeoreo se utiliza cuando tú estás viendo algo, pero lo que estás viendo no te interesa. Como cuando hay un accidente en la calle, no conoces a la persona, no te vas a preocupar por la persona, pero quieres, ¿y qué pasó ahí? Es ver algo sin ningún interés, sin ninguna intención. Y Juan llegó al sepulcro y sí vio la piedra movida. Se asomó por la entrada, porque el texto dice, no entró, ¿verdad que sí? Él no entró, solamente se estiró y vio los lienzos ahí, pero no le llamó la atención. Por eso él mismo, ¿quién escribió el Evangelio de Juan, hermanos? Él está contando su propia historia, mi gente. Por eso es importante entender esto, porque vamos a Apocalipsis ahorita. Juan escribe esto, no porque se lo contaron, sino porque lo vivió. Juan llegó al sepulcro, vio Zeoreo, vio, pero lo que vio no le estaba interesando. Prefiero estar en WhatsApp, prefiero estar en otra cosa que estar en la iglesia. Prefiero prestarle atención a otras cosas, pero menos a la prédica. Ese era Juan, un joven de 17 años. Pero miren, hermanos queridos, lo que dice el siguiente versículo. Versículo 6. Juan se quedó en la puerta nada más. Llega Simón Pedro. Cuando él llegó, entró al sepulcro y vio, aquí viene otra vez la palabrita, y vio los lienzos puestos allí. Interesantemente, en una investigación que estaba haciendo, hermanos, por eso me topé con estas frases. Interesantemente, para Pedro, el apóstol Juan utiliza la palabra jorao. Ya no utilizó blepo, que usó para María, ya no usó zeoreo, que usó para él, sino usó jorao. Y jorao también significa ver. Pero ¿sabe cuándo se emplea esa palabra? Cuando alguien está viendo algo, pero quiere saber más, está intrigado. Yo quiero saber más. Yo quiero entender a profundidad qué está pasando aquí. Yo quiero comprender, que alguien me explique. Por eso Juan, cuando escribe que Pedro llegó al sepulcro, entró al sepulcro, y cuando llegó, ya estaba allá adentro, su mirada era una mirada como tipo FBI. Era una mirada de querer investigar, de querer saber. Él estaba ansioso por saber qué había pasado con Jesús. ¿Y saben qué pasa, hermanos queridos? Cuando alguien llega con esa intención de querer ver, de querer entender, de querer saber más de Jesús, Jesús abre sus ojos para que vea lo que Dios quiere que vea. Cuando alguien llega como Juan al templo, a Dios, a Jesús, cuando alguien abre su Biblia sin intención, obligado, ahí solo para acompañar, porque mi papá va a la iglesia, yo también voy. Yo soy adventista porque mi papá es adventista. Cuando tú llegas así y no tienes esa intención de tener una conexión con Jesús, vas a quedarte allí. Pero cuando tú llegas a la iglesia con la intención de querer entender, de querer saber, de querer aprender, el maestro de maestros te va a mostrar cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. ¿Saben por qué? Porque cuando Pedro entra al sepulcro, dice el apóstol Juan que él vio, y lo que vio fueron los lienzos puestos allí. Y no solo eso, mire lo que dice el versículo 7.
el sudario, el que había estado sobre la cabeza de Jesús, no estaba puesto con los lienzos, sino que estaba enrollado en un lugar aparte. Miren, hermanos, María no vio esto. Ella al ver salió espantada. Vio, pero se espantó. Juan vio, pero no le interesó. Pero Pedro, él sí llegó, vio, le interesó. Entonces el texto dice, él vio más, porque no solo vio los lienzos puestos allí, sino que el versículo 7 claramente dice que vio también el sudario. Estaba envuelto, enrolladito y puesto aparte, a un lado. ¿Y saben qué, hermanos queridos? Ese era un mensaje importante para Pedro. Pedro, ¿de qué nacionalidad era Pedro, mi gente? ¿Ah? Pedro era judío, hebreo. Pero Pedro era judío y Pedro conocía la tradición judía. Pedro sabía todo lo que los judíos son y eran estudiosos, hermanos. Por lo tanto, ¿qué hizo Pedro? Cuando vio los lienzos en un lugar y vio el sudario aparte y enrollado, él entendió el mensaje que Jesús le estaba dando. ¿Y saben cuál era el mensaje que Jesús le estaba dando, mi gente? Déjenme explicarles de la siguiente manera. Los reyes, los jefes de esa época, ellos tenían sirvientes. Y ellos, cuando iban a comer, los sirvientes tenían que estar listos. Servían la mesa, preparaban la mesa y llegaba el jefe, él se sentaba y ellos tenían que estar pendiente viendo las señales que el rey o su jefe, el dueño de la casa, les iba a dar. Saben que ellos estaban atentos, y cuando el rey comía y si él terminaba de comer, él tenía que limpiarse la boca, y la servilleta con que se limpiaba la hacía una bola o la agarraba así y la ponía sobre el plato. El empleado, el mesero, si lo quieren llamar así, tenía que estar atento. Si miraba que el rey dejaba la servilleta sobre el plato y envuelto, o mejor dicho, enrollado así, entonces el rey ya terminó. Ese era una señal para que el mesero, el empleado, podía levantar los platos, limpiar la mesa y dejar todo limpio. Ya él podía meter mano para limpiar todo, porque el rey ya había terminado. La señal de la servilleta arrugada significaba ya estaba todo terminado. Pero si el rey estaba comiendo y de pronto el rey tenía que salir, tenía que ausentarse un momento de la mesa, pero él todavía no ha terminado de comer, óigame, y eso lo pueden buscar, no estoy inventando, está en el libro Antigüedades de los Judíos, esta historia que les estoy contando, o esta tradición judía. El rey, por eso es importante que el empleado debía estar fijándose en las señales del rey, porque cuando el rey se levantaba, pero no había terminado todavía, la servilleta que usaba no la enrollaba, sino la doblaba y la dejaba a un lado y salía. El empleado tenía que estar atento. Esa señal significa que el rey todavía no ha terminado de comer, que él todavía va a volver.
La señal de la servilleta dobladita a un lado del plato significaba que el rey todavía iba a volver para terminar su comida. Por eso el apóstol Pedro, cuando entra al sepulcro, ve los lienzos aparte, pero ve también el sudario envuelto, bien enrolladito, pero lo pusieron a un lado. Jesús sabía que Pedro iba a entrar con la intención de conocer, de entender, de saber más. Entonces Pedro, como sabía la tradición judía, él entendió que el rey iba a volver todavía. ¿Entendieron eso? Ahora, para que ustedes vean un poquito más, y ya para ir concluyendo, dice ahí mismo en San Juan 20, el versículo 8. Miren lo que pasa. ¿Qué pasó con el patojo? El más muchachito, Juan. ¿Qué pasó con Juan? Ay, 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 miren lo que pasa. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero. Y miren lo que dice. Y cuando vio, creyó. Pero esa palabra vio ya no es blepo, ya no es zeoreo, sino él mismo dice, ahora jorao. Cuando él vio, jorao. Cuando él vio, entendió. Creyó. ¿Por qué? Porque sabía también que el rey iba a volver todavía. El rey no había terminado. Juan al principio no había entendido las cosas de Dios porque no le interesaba. Pero cuando vio que Pedro entró, investigó, empezó a indagar más, él también entró. Y cuando vio las cosas que Pedro estaba viendo, hasta ahí él entendió. Y dice la Biblia, creyó. Y para terminar, el versículo 9 dice, y que es que aún no habían entendido las escrituras, que era necesario que Jesús resucitara de los muertos. Es necesario venir, es necesario acercarse, es necesario abrir la Biblia, pero abrirlo con intención de querer encontrarse más con Cristo Jesús. Es bueno venir a la iglesia, joven querido, señorita querida, ven a la iglesia, pero ven a encontrarte con Cristo Jesús. Ven con el deseo de que tu fe pueda crecer. Abre la Biblia con la intención de que tu fe te haga permanecer en esta época donde el pastor, ¿escucharon la noticia del pastor hoy? Yo ya lo había escuchado en otra parte, que la gente se puede casar consigo misma. ¿Escucharon eso? Tal vez para ustedes es nuevo, yo ya lo he escuchado. Aquí en Nueva York hay gente que se cataloga animal. Yo me identifico como animal, ¿verdad? Ahora ayer estaba viendo las noticias, una pareja estaban casados, llegó un tercero, otro muchacho que le gustaba a la esposa de este muchacho y le dijo, ¿te gusta mi esposa? Sí, la puedo compartir, no hay ningún problema, solo que ven a la casa, tú pagas parte de la renta. Y le preguntaron, ¿tú no sientes celo por eso? No. Eso sí, le dije a mi esposa que si yo puedo meter a otra cuarta persona a nuestra relación, que ella me lo permitiría. ¿Y qué dijo ella? Dijo que sí. Ahora pregunto, ¿ese era en la unión conyugal que Dios establece en la palabra de Dios? No. Y joven querido, es importante y necesario, hermanos y hermanas queridas, es necesario e importante someterse a Dios cada día más. Es importante, joven, por más aburrido que te parezca la iglesia, porque así me parecía a mí la iglesia.
Por más duro que suene cuando te digan, hija, hijo, ya, vamos, apúrate, vamos a la iglesia. Por más duro que sea eso, te lo digo por experiencia, es el mejor regalo que tus padres te pueden hacer de invitarte a venir a la iglesia todos los sábados o los días de servicio. Cuando tu papá, tu mamá te dice, hijo, con ese muchacho o con esa muchacha, ten cuidado. Sí, que mi papá no me quiere, que no sé qué, que yo soy joven, que yo soy de la época, ya no estamos en los 90, yo ya estamos en los 2020 y algo. Joven, los adultos saben por qué te dicen, no porque no te quieren, porque te quieren, te están advirtiendo. Mi padre, ¿cuántas veces me dijo, Pedro, no hagas esto, Pedro, no vayas aquí, Pedro, no hagas aquello? Y yo desobedecí a mi padre. ¿Y saben qué? Por haber desobedecido a mi padre y haberme hecho de amigos que no debí, por 3 ocasiones casi me matan a punta de pistola en la ciudad de Guatemala. Yo estoy vivo por la misericordia de Dios, hermanos. Por eso hoy, cuando hay jóvenes, señoritas, que rehúsan, que se niegan, que se enojan contra su papá, que no quieren venir a la iglesia, o voy a la iglesia pero solo voy a estar allí para que el viejo o la vieja no me digan nada. Amigo, si me estás escuchando, hermana, si me está escuchando en esta hora, haga cuentas con sus padres y agradézcales porque los está invitando a venir a la iglesia. Y también haga cuentas con Dios y dígale, Señor, quiero enamorarme más de ti, quiero saber más de ti, quiero aprender más de ti. Porque allá afuera, especialmente en este estado, en este país en el que nos encontramos, hermanos, para mí estamos en la boca del lobo. Nueva York es una gran Babilonia. Tú puedes salir desnudo a la calle y les da igual. Allá en mi pueblo uno sale desnudo, Dios guarde, es el fin del mundo. Hay muchas cosas que aquí al pecado lo miran normal. La mujer puede besarse con una mujer allá afuera, no hay ningún problema, denle, es su vida. Pero hay principios que Dios ha dejado, joven querido, que debemos acatarlas. Y saben, el beneficio no es para Dios, el beneficio es para nosotros. En nuestra generación, Cristo viene pronto y debemos estar preparados. Juan entendió eso. El tiempo se me ha acabado. Pero si usted va al libro de Apocalipsis, capítulo 21, Juan escribe 14 veces la palabra vio. Y vi la santa ciudad, y vi la nueva Jerusalén, y vi el mar de vidrio, y empieza a ver. Pero ¿saben qué? En cada parte que él menciona, ya no menciona las palabras Zeoreo ni Blepo. Ahora solamente Jorao, 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 Jorao. ¿Por qué? Porque Juan, hermanos queridos, que estaba convencido de que lo que estaba viendo o lo que se le está mostrando es un mensaje de Dios para él y para el mundo entero. Hermanos queridos, que nosotros podamos testificarle a la juventud, nosotros los adultos podamos testificarle a la juventud que sí se puede vivir aún en este tiempo con una fe genuina ante la presencia de Dios. Y jóvenes, no solo los adultos pueden tener una fe genuina en esta iglesia, ustedes también pueden tener una fe firme, duradera y constante ante la presencia de Dios.